El camión se marchó antes de que ella terminara de contar el dinero. Valentina estaba parada al borde del camino con 43.000 pesos en un sobre de papel manila y observó cómo las luces traseras del auto del agente inmobiliario desaparecían tras la curva de la colina. El polvo que dejó a su paso quedó suspendido en el aire de la mañana y luego se dispersó hacia los lados hasta desaparecer. Tenía 31 años. Estaba parada frente a una propiedad que había comprado hacía 40 minutos, en un camino de tierra a las afueras de un pueblo llamado Paso del Muerto, en las áridas colinas de Guanajuato, y jamás en su vida había sido dueña de un terreno. La verja que tenía delante no estaba oxidada. Fue lo primero que notó. Era antigua, de hierro forjado a mano, con un pestillo que habían cambiado hacía poco y que aún conservaba un ligero brillo, pero se abría y cerraba con suavidad al empujarla, y el sonido que emitía no era un crujido, sino un movimiento limpio y pausado, el de algo que había sido cuidado con esmero. La abrió, la cruzó y la cerró tras de sí sin que nadie se lo pidiera. La tierra estaba seca. Claro que estaba seca. Era finales de marzo en Guanajuato, y las lluvias no llegarían hasta junio, si es que llegaban a tiempo. La hierba a ambos lados del camino de entrada tenía el color de la paja vieja, un dorado pálido y un ligero tono plateado, donde la luz de la mañana la iluminaba de reojo. Pero la tierra misma, podía ver, era oscura bajo la superficie seca. Buena tierra, de esas que solo esperan. Recorrió la propiedad lentamente, como quien recorre algo a lo que acaba de comprometerse, haciendo inventario no con entusiasmo, sino con la particular calma y atención de una mujer que ha aprendido que los sentimientos se analizan mejor una vez establecidos los hechos. La casa principal era de adobe, larga y baja, con un porche cubierto en la fachada y un tejado que había sido reparado recientemente en 2 puntos. Las tejas nuevas eran ligeramente más brillantes que las antiguas, como una cicatriz siempre es un poco más lisa que la piel circundante. El pozo tenía agua. Lo comprobó. La dependencia detrás de la casa estaba en buen estado, pero vacía. Sus puertas estaban ligeramente deformadas en la parte inferior, pero se mantenían firmes. 3 cabras en un pequeño corral al fondo de la propiedad la observaban acercarse con la atención impasible y filosófica propia de las cabras. 2 eran blancos. 1 era negro, con una oreja desgarrada y una mirada que Valentina comprendió de inmediato. La mirada de algo que había sido subestimado y que había llegado a un entendimiento tácito sobre lo que eso significaba. Se quedó un momento junto a la valla del corral. La cabra negra sostuvo su mirada sin pestañear. Valentina había llegado a Paso del Muerto hacía 3 semanas, con una bolsa de lona, una carpeta de documentos y el vacío característico de una mujer que ha perdido una vida y aún no ha comenzado la siguiente. Dormía en una habitación alquilada encima de una ferretería en el pueblo, comía en el mismo pequeño comedor todas las mañanas y pasaba los días recorriendo propiedades con el agente inmobiliario, un hombre delgado y nervioso llamado Isidro, que había aprendido rápidamente a no entablar conversaciones triviales y simplemente mostrarle lo que ella pedía ver. Había visitado 11 propiedades. Ella había elegido este lugar no porque fuera el mejor. No lo era, ni por su extensión, ni por su infraestructura, ni por su proximidad al camino del mercado. Lo había elegido por el agua del pozo, la tierra oscura y la puerta que se abría y cerraba sin problemas, y porque cuando se paró en medio del patio vacío y contempló las bajas colinas secas que rodeaban la propiedad por 3 lados, sintió algo que no había sentido en 8 meses, la quietud particular de un lugar que aún no te exige nada. Las cabras venían con la propiedad. El anterior dueño, un anciano que se había mudado a vivir con su hija a la ciudad, no había podido hacerse cargo de ellas. El agente inmobiliario lo mencionó a modo de disculpa, como si las cabras fueran un problema que se pudiera sortear con una negociación. Valentina no dijo nada. Simplemente lo anotó en la columna de cosas útiles. Ahora estaba de pie en el patio de la casa que era suya. La palabra aún le resultaba extraña, como una palabra nueva en un idioma extranjero, reconocible pero aún no automática, y miró la casa, el corral de las cabras, las colinas áridas y los retazos de cielo entre ellas. Durante 8 meses le habían dicho, de diversas maneras y por diversas personas, lo que no tenía, lo que había perdido, lo que no recuperaría,
Esta era la respuesta a todo eso. No se habló. No se discutió. Solo esto. Una mujer de pie en su propia tierra en la seca mañana de marzo en Guanajuato, con la cabra negra observándola desde el otro lado de la cerca, el pozo lleno, la tierra oscura bajo la hierba dorada y todos los días que tenía por delante sin escribir. Ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en un juzgado, ni en el despacho de un abogado, ni en el momento de la traición que hizo todo esto necesario. Comienza aquí, en esta puerta, en esta tierra, con una mujer a la que le habían dicho que no valía nada y que decidió, en silencio, no estar de acuerdo. Si este comienzo te conmueve, deja un me gusta y quédate conmigo, porque esta historia apenas está comenzando. Antes del paso del muerto, antes de las colinas secas, la puerta y la cabra negra con la oreja desgarrada, había un barrio en la ciudad de León llamado Colonia Santa Fe, y en ese barrio había una casa con paredes amarillas y un patio de cemento, y una mujer llamada Valentina Orozco, que había pasado 12 años creyendo que había construido algo sólido. Creció en Silao, la segunda de 4 hermanos, hija de un hombre que reparaba motores pequeños, motocicletas, bombas de agua, algún que otro generador, y de una mujer que cultivaba un huerto con la disciplina de quien confía en nada más que en lo que cultiva ella misma. Su madre, doña Carmen, tenía un don para la jardinería que iba más allá de la paciencia, algo parecido a una conversación, un diálogo constante con la tierra, las semillas y el agua que producía, en un pequeño patio amurallado, más comida de la que una familia de 6 necesitaba, con suficiente para dar a los vecinos y aún tener para el mercado de los sábados. Valentina no había heredado este don exactamente. Lo que había heredado era algo relacionado, no la jardinería en sí, sino el principio que la sustentaba, la comprensión de que las cosas productivas requieren una atención constante y sin artificios, y que esta atención no es una carga, sino una forma de respeto. Aplicaba este principio a todo lo que hacía. Sus tareas escolares, realizadas con esmero y sin dramas. Sus amistades, cultivadas con cuidado y regularidad. Su trabajo, finalmente, en el departamento de contabilidad de una empresa textil mediana en León, donde había empezado a los 20 años como administrativa, y tras 8 años de competencia constante y discreta, ascendió hasta un puesto de verdadera responsabilidad. Era buena con los números. No de una forma ostentosa, como quienes alardean de su inteligencia, sino de una forma útil, como la de alguien que entiende que los números revelan la verdad si se les hacen las preguntas adecuadas. Podía examinar un conjunto de cuentas y saber en cuestión de minutos dónde estaban las discrepancias y qué significaban. Su supervisor, un hombre prudente llamado Abundio, que llevaba en la empresa desde antes de que ella naciera, le dijo una vez que tenía el criterio más fiable que jamás había visto en alguien de su edad. Ella le dio las gracias sin reparo alguno y volvió al trabajo. Conoció a Lorenzo en una boda. Era encantador, como ciertos hombres, no de forma agresiva ni ostentosa, sino con una atención cálida y personalizada que hace que quien la recibe se sienta realmente valorada. Le preguntó por su trabajo y escuchó sus respuestas. Se reía en los momentos oportunos. Tenía un negocio de importación de equipos de cocina de Monterrey y su distribución a restaurantes de la región del Bajío, y hablaba de ello con la seguridad de quien se ha ganado su competencia. No la ha heredado. Se casaron 3 años después. Compraron la casa en Colonia Santa Fe. Coincidían en casi todo. Año tras año, construyeron la estructura de una vida en común. Muebles elegidos juntos, hábitos creados juntos, una rutina que transmitía la solidez de algo destinado a perdurar. Ella se encargaba de las cuentas del hogar porque se le daba mejor y porque Lorenzo, que era bueno vendiendo y con las relaciones, no tenía mucha paciencia para la atención constante que requería la gestión financiera. Esto no era una crítica. Ella lo había entendido desde el principio y había organizado todo en consecuencia, como quien distribuye los muebles según la distribución natural de una habitación. Pagaba las facturas, administraba los ahorros, presentaba las declaraciones de impuestos y controlaba las modestas inversiones que habían empezado a hacer a mediados de sus 20. Ella no controlaba sus cuentas comerciales. Este es el detalle que importa, y es un detalle que ella ha analizado minuciosamente desde entonces, como quien levanta una piedra para ver qué hay debajo.
Ella le había confiado su negocio del mismo modo que él le había confiado la casa. Lo que no había comprendido era que su negocio se había convertido, gradual y luego completamente, en una arquitectura diferente, construida no sobre la base sólida de la vida que compartían, sino sobre un fundamento que jamás le habían mostrado. La otra mujer se llamaba Fernanda. Tenía 24 años. Durante 2 años no había sido exactamente un secreto, sino una vida paralela que Lorenzo había construido con la misma aparente competencia que aplicaba a todo lo demás. Valentina se enteró un martes de julio, a través de unos extractos bancarios que llegaron por error a la dirección que compartían. Una cuenta cuya existencia desconocía, a nombre de ambos, lo que significaba que él había utilizado su identidad, su firma y su impecable historial financiero para construir una segunda vivienda para un futuro diferente. El proceso legal duró 6 meses. Ella no lloró en público. Lloró una vez, en privado, en el baño del despacho de su abogado, con la puerta cerrada y el agua corriendo, durante unos 4 minutos, y luego se lavó la cara y salió. Se quedó con lo que legalmente le pertenecía. El juez fue preciso y justo. Tras el acuerdo, la intervención del abogado y la resolución de un asunto que había estado ligado durante 12 años, lo que le quedó fue suficiente. No era cómodo ni generoso, pero sí suficiente. Lo metió en un sobre de papel manila. Compró un billete de autobús. Se bajó en Paso del Muerto porque el nombre tenía algo de sinceridad, algo que no fingía, y ella había decidido que ya no quería seguir fingiendo. Además del dinero, llevaba consigo un objeto práctico, una libreta desgastada, de las que se venden en cualquier papelería, en la que durante años había anotado las cuentas de su casa con su letra pequeña y precisa. Había arrancado las páginas viejas. La libreta estaba ahora vacía, lista para un nuevo tipo de contabilidad. El pozo fue la primera prueba de fuego, y la propiedad la superó. Y Valentina pasó la primera tarde no desempacando. Tenía tan poco que desempacar que no era un proyecto, sino recorriendo el terreno metódicamente, desde la esquina noreste hasta la suroeste, como su padre solía recorrer una máquina antes de trabajar en ella, aprendiendo su forma antes de tocarla. La propiedad tenía 4 hectáreas. No era grande, pero 4 hectáreas de tierra oscura de Guanajuato, con un pozo en funcionamiento, una ladera orientada al sur y las colinas secas que actuaban como cortavientos por 3 lados, no eran poca cosa. Primero encontró los cactus nopal, un grupo de ellos junto a la cerca este, viejos y bien establecidos, con sus paletas anchas, gruesas y marcadas por años de crecimiento, sin que nadie les prestara atención. El nopal significaba algo. Significaba que la tierra podía retener la humedad a mayor profundidad de lo que aparentaba la superficie. Significaba que podría alimentarse gratis durante meses mientras establecía todo lo demás. Lo anotó en su nuevo cuaderno. Detrás de la casa principal, encontró una pequeña estructura que no había notado durante el recorrido con el agente inmobiliario, medio oculta por un guamúchil crecido que había dejado caer sus vainas alrededor de la base, cubriendo el suelo con las cáscaras de color rosa pálido. La estructura era baja, tal vez de 2 por 3 metros, construida con el mismo adobe que la casa pero más antigua, con paredes oscuras por el paso del tiempo, y el techo solo parcialmente en pie. Dentro, en la tenue luz filtrada, encontró lo que había sido un espacio de almacenamiento. Viejas ollas de cerámica apiladas en una esquina, una azada oxidada con un mango que se había conservado casi por completo, y a lo largo de la pared del fondo, colgando de una viga de madera, 3 ristras de chiles secos, pasillas, oscuros y arrugados, cuyo olor aún persistía después de lo que debían haber sido años, concentrado, ahumado y completamente vivo. Se quedó parada en el umbral de aquella pequeña habitación oscura e inhaló aquel olor. Era el aroma de una cocina auténtica, el aroma de alguien que sabía cocinar. Bajó 2 de las ristras con cuidado. Los chiles secos crujieron suavemente entre sí y las llevó a la casa principal. Dejó la tercera. Le pareció bien dejar una. Las cabras requerían atención antes que cualquier otra cosa. El corral era pequeño y el bebedero bajo, y la negra había empezado a pensar en ella como la tuerta, aunque tenía ambos ojos. ¿O era la oreja rasgada lo que le daba ese aire pirata? La tuerta
Había estado presionando su peso contra la puerta del corral de la manera sistemática de una cabra que lleva un tiempo probando algo y espera que finalmente ceda. Valentina reforzó el pestillo de la puerta con un trozo de alambre que encontró en el cobertizo. Luego rellenó el abrevadero con agua del pozo y revisó la cerca del corral en busca de huecos. Había dos, ambos pequeños, ambos fáciles de arreglar con las herramientas que encontró en el cobertizo. Los arregló. La tuerta observó todo esto desde 1 metro de distancia, con la expresión de una criatura que reevalúa su evaluación de la situación. Las dos cabras blancas eran plácidas y corrientes. Comían, se movían, observaban el mundo con la suave indiferencia de los animales que se han resignado a tener dueño. La tuerta era diferente. Poseía una cualidad de alerta que no era ansiedad, sino atención. La misma cualidad, pensó Valentina, de alguien que ha pasado por una experiencia difícil y ha salido fortalecido de ella. Esa tarde las ordeñó a las 3, aunque las blancas dieron más. La tuerta dio menos de lo que era capaz. Valentina lo notó, reteniendo algo con la terquedad de un animal que aún no confía en quien la maneja. No importaba. La confianza no se construye en una noche. Valentina lo había aprendido recientemente de forma muy directa. Esa noche cocinó en una hoguera de leña al aire libre, porque la conexión de gas de la estufa necesitaba un nuevo accesorio y aún no había ido a la ferretería. Usó los chiles pasillas secos que guardaba en la despensa, los rehidrató en agua del pozo y los desmenuzó a mano para hacer una salsa sencilla con 2 tomates que había comprado en el pueblo, un poco de ajo y sal. Cocinó frijoles en una olla de barro que encontró en la casa, pesada, bien curada, de esas que han contenido miles de comidas y que aún conservan cada una con la seguridad de la historia acumulada. Comió sola en el porche, en la oscuridad, rodeada de las colinas áridas, las estrellas y el balido de las cabras en su corral. La salsa de aquellos chiles secos era extraordinaria, compleja, profunda y ligeramente dulce, como adquieren los chiles secos cuando han tenido años, en lugar de meses, para concentrarse. Ella anotó esto en el cuaderno. Los chiles, el nopal, la tierra oscura, la ladera orientada al sur, la profundidad del pozo. Luego escribió una sola frase en la parte superior de la primera página, la que había dejado en blanco para lo que más importaba. Esta tierra es buena. No lo decía con sentimentalismo. Lo decía de la misma manera que su madre hablaba de la tierra del jardín del patio, como una valoración práctica, verificada por la evidencia, algo en lo que se puede confiar. Cerró el cuaderno y se sentó mientras el fuego se extinguía y la noche se cernía fresca a su alrededor. Las colinas áridas albergaban la oscuridad. La tuerta llamó una vez desde la pluma, un sonido bajo y único, y luego guardó silencio. Sobre la casa, el árbol de guamúchil se mecía con la suave brisa nocturna. Las vainas de semillas en el suelo se movían, y todo el patio tenía la cualidad de un lugar al que se presta atención. Conoció a Ramón en su 5.º día. Apareció junto a la valla del lado norte de la propiedad poco después de las 8 de la mañana, mientras Valentina trabajaba en el tejado del cobertizo. Había identificado 3 puntos donde las tejas se habían agrietado y necesitaban ser reemplazadas antes de que llegaran las lluvias de junio, y se había colocado en el tejado con la concentración de quien trabaja siguiendo una lista. Escuchó un carraspeo debajo de ella y bajó la mirada. Tendría unos 50 años, bajo y corpulento, con el rostro curtido por el sol, propio de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida al aire libre sin que le importara demasiado. Vestía la ropa de diario de los trabajadores del rancho, manchada en las rodillas, con un sombrero descolorido, y llevaba consigo, por razones que no quedaron claras de inmediato, un pequeño tarro de miel oscura. Dijo buenos días. Dijo que era el vecino del norte. Dijo que había traído la miel porque sus abejas habían sido muy productivas esta primavera y tenía más de la que necesitaba, y que era costumbre aquí cuando llegaba un nuevo vecino. Dijo todo esto mirándola ligeramente hacia un lado, como la gente mira cuando no está segura de cómo dirigirse a una mujer en un tejado. Valentina bajó. Le agradeció la miel y le estrechó la mano. Le dijo su nombre. Él le dijo el suyo. Ramón Eligio. El Eligio para distinguirlo del otro Ramón de Paso del Muerto, que era su primo, y con quien mantenía una relación cordial pero cautelosa. Ella le ofreció café,
que había logrado preparar esa mañana en la estufa de leña, ya que la conexión de gas había sido reemplazada. Él aceptó, y se sentaron en el porche, no del todo cómodos, pero tampoco incómodos, como dos personas prácticas que se están conociendo. Le preguntó si sabía algo sobre los derechos de agua. Ella respondió que había leído los documentos de propiedad. Él asintió y dijo que los documentos eran correctos, pero incompletos, y que también existía un acuerdo verbal con la propiedad vecina al este sobre el canal secundario que discurría a lo largo del límite de la propiedad durante la temporada de lluvias. No era un asunto legal, sino un viejo acuerdo, de esos que se mantenían vigentes porque ambas partes sabían que la otra estaba vigilando. Dijo que ella debía saberlo para evitar sorpresas. Ella lo escribió en el cuaderno mientras él la observaba. Algo en su rostro se relajó ligeramente. Al marcharse mencionó que había un chico, el hijo de su sobrino, de 14 años, llamado Toñito, que podía trabajar por las mañanas antes de ir al colegio si ella necesitaba ayuda. Lo dijo con cuidado, no como una oferta propiamente dicha, sino más bien como información disponible. Valentina dijo que lo consideraría. Ramón dijo que Toñito era un buen trabajador, pero que hablaba demasiado. Dijo que eso era manejable. Casi sonrió. Caminó de regreso a lo largo de la cerca, con el peculiar andar de un hombre que ha recorrido ese camino 10.000 veces, y podría hacerlo en la oscuridad. Y Valentina regresó al tejado. El pueblo de Paso del Muerto tenía una calle principal, y aproximadamente 400 personas, con la estructura social propia de los pueblos pequeños. Es decir, todo el mundo sabía lo que hacían los demás en un plazo de 12 horas. La llegada de Valentina había sido notada, o ella lo había comprendido por la forma en que la gente del comedor se orientaba ligeramente al verla entrar, esa particular manera de captar la atención del público que indica que eres el centro de atención. No le importó. No se presentó formalmente, ni intentó explicarse. Compró sus provisiones, pagó puntualmente, dio las gracias y se marchó. Comprendió que el pueblo se formaría una opinión de ella a través de la acumulación de información, no de anuncios, y que lo único que podía controlar era lo que ella misma permitía que se acumulara. Doña Amparo regentaba el comedor. Tendría 60 y tantos años, con gruesas trenzas grises y manos que se movían en la cocina con la eficiencia automática de quien lleva 40 años en el oficio y lo domina a la perfección. Durante 3 semanas le había servido el desayuno a Valentina todas las mañanas sin decir nada. Y entonces, una mañana, al dejar el plato de huevos, frijoles y tortillas recién hechas, le comentó, sin mala intención, simplemente con franqueza, que había oído que Valentina había comprado la antigua propiedad de los Cisneros. Valentina dijo que sí. Doña Amparo dijo que era una buena tierra. Dijo que el viejo Cisneros la había dejado de lado en los últimos años, porque le fallaban las rodillas, pero que la tierra era buena. Siempre lo había sido. Valentina dijo que se había dado cuenta. Doña Amparo la miró un instante, con la misma mirada que Ramón le había dedicado en el porche, una mirada atenta y cautelosa, y luego regresó a la cocina sin decir nada más. Pero a la mañana siguiente trajo el café sin que se lo pidieran, y lo preparó un poco más fuerte, como a Valentina le gustaba, aunque Valentina no se lo había dicho. Eran detalles sin importancia, pero los pequeños detalles son los que determinan lo que un lugar piensa de ti, y Valentina lo sabía y lo recibía sin darles demasiada importancia. Toñito llegó un lunes. Tenía 14 años, era enérgico, y como era de esperar, hablaba demasiado. Comentaba sin parar todo lo que hacía y pensaba, y varias cosas relacionadas indirectamente con ambos temas. Pero tenía buenas manos y un buen instinto para la tierra, como el de los niños que se han criado en el campo. Natural, práctico, no aprendido de los libros. Ella lo puso a trabajar en el cultivo de nopal, cosechar las paletas, limpiarlas y averiguar el precio que podían obtener en el mercado del sábado en el pueblo. Él trabajaba, conversaba y, de vez en cuando, hacía preguntas directas que ella respondía con la misma franqueza. No le preguntó por qué había venido sola a Paso del Muerto ni dónde estaba su familia. Le preguntó cuánto valía el nopal por kilo, si iba a comprar más cabras y qué iba a sembrar en el campo del sur. Esas eran las preguntas correctas. Ella las respondió todas. El hombre que decidió convertirse en un problema se llamaba Celestino Bravo.
Era dueño de la propiedad más grande de la zona. 200 hectáreas de agave al oeste, un rebaño de ganado, una camioneta siempre impecable y una reputación forjada gracias a esa combinación particular de dinero heredado y confianza renovada que da lugar a hombres que nunca se han preguntado si pertenecen a un lugar o no. Tenía 55 años y había sido el centro de gravedad no oficial de Paso del Muerto durante 20 años, no por autoridad formal, sino por el peso acumulado de ser la persona de la que dependía casi todo. El empleo de varias familias, el principal comprador en el mercado de los sábados, el hombre que tenía la relación con la compañía de agua cuando había que renovar los permisos. Llegó a su puerta un jueves por la mañana, 3 semanas después de su llegada, conduciendo la camioneta limpia y vestido como si tuviera una reunión después. Se presentó con la cordialidad pausada de alguien acostumbrado a ser recibido con calidez, y esperó. Valentina abrió la puerta, le dio los buenos días y no lo invitó a pasar. Dijo que había oído que ella se estaba instalando. Comentó que el terreno de los Cisneros era una buena propiedad. Añadió, con la precisión de quien ha ensayado una transición, que él mismo llevaba años interesado en esa propiedad, que él y el viejo Cisneros habían hablado de ella en más de una ocasión, y que le había sorprendido, digamos, saber que se había vendido de forma privada, rápidamente y sin el procedimiento habitual. Valentina dijo que la propiedad había sido anunciada a través de un agente inmobiliario, que ella había hecho una oferta y que ésta había sido aceptada. Dijo que sí, por supuesto, no estaba cuestionando la legalidad. Dijo que simplemente se estaba presentando, como hacen los vecinos, y mencionó que si alguna vez se encontraba en una situación en la que la tierra se volviera. Hizo una pausa aquí con la pausa experta de un hombre que elige sus palabras para que tengan varios significados a la vez. Difícil de manejar. Estaría interesado en conversar. Valentina dijo que lo tendría en cuenta. Observó la propiedad que había detrás de ella, el corral reforzado para cabras, el camino despejado hacia la dependencia, la cosecha de nopales secándose en estantes que ella había construido con madera reciclada, con la expresión de un hombre que actualiza una estimación que había hecho demasiado rápido. Se marchó. Ella vio partir el camión limpio y escribió en su cuaderno, Celestino Bravo. Quiere la tierra. Presionará. Método, paciencia y persuasión. En el departamento de contabilidad de la empresa textil, ella había tratado con hombres como Celestino Bravo. No era el mismo hombre, pero sí del mismo tipo. De esos que se oponen disfrazados de consejos, que piden algo disfrazado de preocupación. De esos que creen que si plantean las cosas correctamente, y a uno elegirá su opción porque ya lo habrá deducido por sí mismo. No estaba preocupada, pero sí estaba atenta. La presión, cuando llegó, lo hizo tal como él lo había anticipado, a través de la paciencia y la insinuación distribuidas por los canales sociales del pueblo. No le dijo nada directamente. En cambio, se produjo un cambio en la dinámica de ciertas interacciones. El hombre de la tienda de piensos, que había sido eficiente y amable, se volvió más lento, más distraído, y mencionó 2 veces que sus principales pedidos provenían de la Operación Bravo. El funcionario de la compañía de agua que debía confirmar su permiso de conexión no la había llamado en 2 semanas. En el mercado del sábado, el espacio que había reservado para sus nopales y el queso de cabra que había empezado a producir, se lo dieron a otra persona sin explicación alguna. Ninguna de estas cosas era importante. Todas eran deliberadas. La intención era que ella sintiera la fricción sin poder señalar la causa. Doña Amparo lo notó. No dijo nada directamente. No era de las que decían las cosas directamente cuando la indirecta servía, pero empezó a mencionar algunas cosas. Que la tienda de piensos del pueblo vecino, Dolores Hidalgo, tenía mejores precios. Que el funcionario de la autoridad de agua tenía un supervisor en León que era conocido por su diligencia. Había una mujer en el mercado, doña Soledad, que organizaba los puestos y no tenía ninguna relación con Celestino Bravo, y que solucionaría el problema del espacio si se lo pedían. Pues Valentina siguió cada pista. El alimento en Dolores Hidalgo era, en efecto, más barato. El supervisor de León le devolvió la llamada en un día, y el permiso se confirmó en una semana. Doña Soledad le asignó un puesto en una esquina del mercado con mayor afluencia de público que el que había perdido. Ramón no dijo nada al respecto, pero empezó a aparecer con más frecuencia en la cerca,
simplemente para observar, como él decía, simplemente de paso. Traía información a través de vecinos que habían decidido que valía la pena informarle. Pequeños fragmentos, ofrecidos sin comentarios, que Valentina iba reuniendo discretamente para formar una imagen que pudiera utilizar. Toñito, que hablaba demasiado y por lo tanto lo sabía todo, mencionó una mañana mientras cosechaba nopales que su tío le había dicho que Celestino Bravo le había comentado a alguien en la cantina que la mujer de la tierra de los Cisneros no duraría todo el verano, que la tierra era demasiado para una sola persona, que al final entraría en razón. Valentina lo notó. Observó su propiedad. El corral de cabras estaba firme, el techo del cobertizo reparado, el campo sur preparado y listo para la primera siembra, los nopales dando fruto y vendiéndose, el queso mejorando con cada lote. Miró a la tuerta, que la observaba desde el otro lado del corral con esos ojos atentos y curtidos por la batalla. Ella volvió al trabajo. Esa era la única respuesta que tenía y la única que necesitaba. Ni palabras, ni confrontación. Solo la evidencia continua, sin glamour, de una mujer que no se había ido a ninguna parte. Las lluvias llegaron en junio. Llegaron como suelen hacerlo en Guanajuato, anunciadas por 3 días de calor sofocante, un cielo que se tornó blanco amarillento y luego oscuro en cuestión de horas, y luego la lluvia misma, dura, vertical y completamente implacable, el tipo de lluvia que no pide permiso. Valentina se había preparado. Llevaba preparándose desde abril, basándose en su cuaderno, en la información que Ramón le proporcionaba de forma indirecta y en su propia observación de cómo el agua se desplazaba por su terreno al verter cubos a lo largo de las vallas para comprobar el drenaje. Había limpiado los canales, reforzado el techo del corral de las cabras, apilado el pienso en la parte alta del cobertizo y cubierto los tendederos. Sin embargo, no había previsto la valla norte. La cerca norte era vieja, a más vieja que el resto de la infraestructura de la propiedad, construida con postes de madera que llevaban al menos 20 años clavados en el suelo. Ramón había mencionado que los postes estaban viejos. Ella lo había anotado en la lista para julio, después de la primera siembra, cuando habría tiempo. Fue un error de cálculo. La lluvia comenzó un miércoles por la noche y para el jueves por la mañana era evidente que no se trataba de una tormenta común de principios de temporada. El cielo estaba completamente cubierto. El agua no caía, sino que estaba por todas partes a la vez. Las colinas se oscurecían y la tierra roja del camino se transformaba en el particular lodo resbaladizo de la arcilla de Guanajuato, uno de los lodos más traicioneros del mundo, profundo, blando y paciente, esperando el peso para actuar. El jueves a las 4 de la mañana escuchó la tuerta. No era el típico llamado bajo, sino algo más agudo. La vocalización rápida y urgente de un animal que ha evaluado una situación y la ha encontrado inaceptable. Valentina se levantó de la cama y se puso las botas y el impermeable en menos de 1 minuto, con el cuerpo moviéndose con la destreza automática de alguien que ha dormido ligeramente durante semanas, anticipando precisamente ese tipo de llamada. La valla norte había cedido en 2 puntos. Los postes no se habían derrumbado dramáticamente, simplemente se habían inclinado, primero lentamente y luego de golpe, empujados por la combinación de la tierra saturada y el peso del alambre, abriendo 2 huecos en la cerca de aproximadamente 1,5 metros de ancho cada uno. Las cabras blancas seguían en el corral, apretadas contra la pared del fondo. La tuerta estaba de pie junto al hueco más cercano, sin cruzarlo, simplemente parada allí, como si hubiera evaluado la oscuridad del otro lado y hubiera decidido esperar a tener mejor información. Valentina trabajó bajo la lluvia durante 2 horas. No tenía postes de repuesto. También estaban en la lista de julio. Lo que tenía era la madera recuperada que guardaba en el cobertizo, recogida durante los últimos meses de diversos objetos rotos y desechados. Trabajó con lo que tenía. Sacó los postes caídos del suelo húmedo, los colocó en ángulo en lugar de en vertical, los reforzó con tablones, clavó estacas a los lados para mayor soporte, volvió a colocar el alambre en su sitio y lo sujetó con clips del rollo que guardaba en el cobertizo. No fue una reparación adecuada, fue una reparación provisional. Hay una diferencia, y ella la conocía.
e hizo la reparación provisional porque la adecuada habría requerido 3 días y buen tiempo, y ella no tenía ninguna de las dos cosas. A las 6 de la mañana, los huecos se habían cerrado y la valla se mantenía firme. Se quedó de pie bajo la lluvia, observándola. El barro le llegaba hasta las espinillas. La lluvia era incesante. Las colinas habían desaparecido entre las nubes bajas y el mundo entero se reducía al patio, el corral, la cerca y la masa gris inmediata del agua que caía. La tuerta se acercó y se puso a su lado, no a distancia, a su lado. El flanco mojado de la cabra contra la pierna de Valentina, la oreja desgarrada pegada a la lluvia, los ojos oscuros mirando la cerca que las separaba, que habían logrado mantenerse en pie. Valentina puso brevemente la mano en el cuello de la tuerta. La lluvia no había cesado. El jueves se convirtió en viernes, y el viernes trajo más agua. La noche del viernes trajo un sonido que nunca antes había oído desde esa dirección. El canal norte corría, no un chorrito sino un verdadero torrente, abriéndose paso por el canal que había limpiado en abril con un caudal mayor del previsto. Salió a medianoche y pasó 3 horas desviando el flujo con un terraplén provisional de arcilla y tejas rotas para evitar que llegara a los cimientos del cobertizo. Perdió algunas de las primeras plántulas de lechuga en el campo sur. Salvó el cobertizo, salvó el forraje, salvó la cerca. Para el sábado por la mañana, la lluvia se había convertido en una llovizna constante y luego cesó por completo. El cielo estaba despejado y las colinas lucían un verde que Valentina aún no había visto. Un verde vívido, un repentino, casi agresivo, como si la tierra hubiera estado guardando ese color en reserva y ahora lo estuviera liberando de golpe. En aquella mañana despejada, se sentó en el porche con una taza de café y el cuaderno en el regazo, y contempló su propiedad. La cerca se mantenía firme. Las cabras estaban alimentadas. El cobertizo estaba seco. El campo del sur había perdido una hilera de plántulas, pero el resto había sobrevivido, y la lluvia había hecho lo que suele hacer con la buena tierra. No la había ahogado, sino que la había revitalizado. Abrió el cuaderno y escribió: «Postes de la cerca norte. No esperes a julio. Hazlo esta semana». Luego escribió: «La tierra resistió». La tuerta llegó a los escalones del porche. La miró y luego se tumbó al sol que empezaba a entrar. Cerró los ojos. Y la oreja desgarrada se movió una vez y se quedó quieta. Ramón vino el sábado por la tarde. Rodeó la cerca norte como siempre, por su lado de la propiedad, y se detuvo donde la cerca era visible y la observó durante un buen rato. Ella estaba en el patio, limpiando el barro de las herramientas que había usado la noche anterior, y lo vio detenerse y mirar. Ella siguió trabajando. Se acercó a la cerca y observó las reparaciones que ella había hecho, los postes inclinados, los refuerzos transversales, las abrazaderas de alambre, toda la estructura improvisada que había resistido 2 noches de lluvia torrencial. Puso la mano sobre uno de los postes reforzados y lo presionó para comprobar su resistencia. Resistió. Lo presionó con más fuerza. Resistió. Observó el terraplén a lo largo del canal norte, la arcilla y los trozos de teja, y que ya comenzaban a asentarse bajo el sol de la mañana, cumplían su función silenciosamente. Observó el patio, las herramientas dispuestas para la limpieza, las cabras comiendo en el corral, la tuerta tomando el sol en los escalones del porche. Miró a Valentina. Ella no había pedido ayuda. Él había estado en Dolores Hidalgo por un asunto familiar, le había dicho el jueves por la mañana. No sabía que la tormenta sería tan fuerte, y ella no lo había mandado llamar. Probablemente lo habría hecho si la cerca se hubiera roto por completo, o si la dependencia se hubiera inundado hasta el punto de que no pudiera controlarla. Pero no había llegado a ese extremo, y ella no lo había mandado llamar. Se quedó de pie junto a la valla, con la mano apoyada en el poste reforzado, y algo se reflejó en su rostro que ella reconoció. No exactamente, tan porque Ramón no era un hombre que sorprendiera fácilmente, sino una especie de revisión, una actualización silenciosa. Dijo: «La reparación del poste tendría que hacerse correctamente antes de la próxima lluvia». Dijo que ya lo había anotado en el cuaderno. Dijo que tenía postes adecuados en su cobertizo, de madera dura curada, más de los que necesitaba. Dijo que los pagaría.
Dijo que el precio era el de un frasco de ese queso de cabra, el que lleva chile pasilla mezclado, que su esposa había probado en el mercado del sábado y del que había hablado 4 veces desde entonces. Valentina dijo que ese no era un precio justo. Ramón dijo que ese era el precio que él ofrecía. Ella lo miró un instante. Él miraba la cerca, o al menos parecía mirarla. Comprendió que aquello no era caridad, sino más bien un reconocimiento, pues expresado con el lenguaje cauteloso e indirecto de un hombre que había presenciado un suceso, había llegado a una conclusión y la expresaba de la única manera que no los avergonzaría a ninguno de los dos. Dijo que añadiría un segundo frasco. Dijo que con uno era suficiente. Dijo que traería los postes el lunes. Él regresó caminando a lo largo de la cerca por donde había venido, y ella lo vio marcharse, y luego volvió a limpiar las herramientas. Esa tarde, Toñito apareció en la puerta con un plato tapado que le había enviado su madre. Una olla de pozole, aún caliente, con un paquete aparte de orégano seco y una lima. Lo entregó con la profesionalidad de un chico de 14 años que sigue una instrucción sin comprenderla. Lo dejó pasar por encima de la puerta. Dijo que su madre se lo había enviado por la lluvia y se marchó antes de que ella pudiera decir mucho más que gracias. Comió el pozole en el porche mientras el sol se ponía tras las colinas. Era un pozole excelente, de esos que se preparan con la sabiduría de quien lo ha hecho 1000 veces y deja de contar en algún momento, porque contar ya no importa. Doña Amparo pasó por el comedor a la mañana siguiente con el café ya cargado, y cuando Valentina se sentó, la anciana también se sentó, cosa que no había hecho antes, y dijo, no como un cumplido sino como una constatación de un hecho observado, que había oído que la cerca norte se había derrumbado durante la tormenta y que Valentina la había reparado sola en la oscuridad bajo la lluvia. Valentina dijo que eso era lo que había sucedido. Doña Amparo la miró con la expresión característica de una mujer que ha revisado su opinión sobre alguien y está decidiendo cómo justificar esa revisión. Luego, sin ánimo de halagarla, le dijo, «Deberías venir a la reunión comunitaria el próximo jueves. Es en el salón parroquial. Allí se discute la distribución del agua para la temporada y deberías tener voz y voto». Valentina dijo que estaría allí. Doña Amparo asintió, se levantó y regresó a la cocina. Eran de nuevo pequeñas cosas, pero eran pequeñas cosas diferentes a las de antes. Antes, eran las pequeñas cosas de un pueblo que observaba con atención a un forastero. Ahora eran las pequeñas cosas de una comunidad que decidía, de forma mesurada, colectiva y completamente extraoficial, que una persona se había ganado un lugar en ella. No hubo ceremonia. Hubo pozole, salchichas sazonadas y café bien cargado. Eso fue todo. Pero lo fue todo. La reunión comunitaria se celebró un jueves, tal como había dicho doña Amparo, en el salón parroquial, que también se utilizaba para todo lo demás en Paso del Muerto, que requería un techo y más de 20 personas. Valentina llegó puntual, lo que en este contexto significaba 5 minutos antes. Era la única allí, aparte del hombre que colocaba las sillas de plástico, quien la saludó con un gesto y continuó colocando las sillas. A las 7, la sala albergaba a unas 40 personas. Valentina se sentó en el centro, ni en primera fila, donde a veces se colocan los recién llegados para demostrar su seriedad, ni en la parte de atrás, donde se sienta la gente cuando no está segura de querer ser vista. En el centro, donde uno se sienta cuando ha llegado y tiene intención de quedarse. La reunión fue presidida por un hombre llamado Evaristo, comisionado del ejido, un hombre prudente y de hablar pausado, que dirigió la reunión con la meticulosidad de quien cree que el proceso administrativo, bien llevado a cabo, es en sí mismo una forma de respeto. Había varios puntos en el orden del día. La asignación de agua era el tercero. Celestino Bravo llegó 10 minutos tarde, como solía hacerlo. Lo suficientemente tarde, como para que lo notaran al entrar, pero no tanto como para parecer irrespetuoso con el proceso que pretendía influir. Tomó una silla cerca del frente, saludó a quienes lo rodeaban con la calidez de un hombre en su propio terreno y no miró a Valentina. Cuando se trató el tema de la asignación de agua, Evaristo expuso la situación. La temporada de lluvias había sido intensa, el nivel del embalse era bueno y había suficiente agua asignada para todas las propiedades registradas. Leyó la lista de propiedades registradas, leyó las asignaciones.
Leyó la propiedad de Cisneros. Valentina Orozco, 4 hectáreas, asignación estándar. Celestino Bravo levantó la mano. Dijo, con el tono reflexivo y preocupado que solía usar en público, que quería plantear una pregunta sobre la asignación de la propiedad de Cisneros. Explicó que, como la comunidad sabía, había una nueva propietaria, recién llegada y aún en proceso de adaptación, y que quería asegurarse de que la asignación fuera apropiada para el uso productivo actual de la tierra, ya que la asignación completa de 4 hectáreas presuponía un cierto nivel de cultivo que, y según entendía, hizo una pausa para enfatizar, aún no se había alcanzado por completo. El pasillo estaba silencioso, como suele ocurrir en una habitación donde se presta mucha atención. Evaristo afirmó que las asignaciones se basaban en la propiedad registrada y los derechos de agua establecidos, no en los niveles de cultivo actuales. Celestino dijo que sí, por supuesto, que entendía las normas, que simplemente estaba planteando la cuestión en aras de una distribución equitativa en toda la comunidad. Valentina levantó la mano. Evaristo la miró y asintió. Se puso de pie. No habló en voz alta. Habló al volumen de una habitación que ya estaba en silencio y escuchando. Ella dijo, con respecto a la preocupación del señor Bravo, quisiera describir brevemente el uso productivo actual de la propiedad de Cisneros, para que la comunidad tuviera información precisa para considerar. Abrió el cuaderno. Ella leyó de él. La cosecha de nopales. Kilos por semana. Precio por kilo. Ingresos hasta la fecha. La producción de queso de cabra. Lotes por semana. Compradores actuales. El pedido permanente que doña Soledad había hecho para el mercado. El campo sur. Área sembrada. Cultivos en el suelo. Fecha prevista de la primera cosecha. El consumo de agua hasta la fecha. Lo había estado controlando. Por supuesto que lo había estado controlando, en comparación con la asignación, que actualmente estaba utilizando al 60% de la cantidad que le correspondía. Cerró el cuaderno. Ella declaró que aún no había alcanzado su plena productividad. Llevaba 3 meses y medio en la propiedad y esperaba alcanzarla para finales de año. Mientras tanto, utilizaba menos de lo que le correspondía, no más, y no creía que existiera un problema de distribución equitativa que mereciera ser discutido. Ella se sentó. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Ramón, desde 3 filas más atrás, dijo, con el tono mesurado y objetivo que usaba para todo, que podía confirmar las cifras, como propietario de una finca vecina, y que no le preocupaba el uso del agua en los terrenos de los Cisneros. Doña Amparo, que estaba sentada cerca del muro, no dijo nada, pero emitió un pequeño sonido que no eran palabras propiamente dichas, pero cuyo significado era totalmente claro. Evaristo afirmó que la asignación se mantendría tal como estaba registrada. Procedió a pasar al siguiente punto del orden del día. Celestino Bravo no dijo nada más. Se sentó con la expresión de quien, tras hacer un cálculo, y no encuentra el resultado satisfactorio y ya está pensando en el siguiente. Pero Valentina sabía que ese siguiente cálculo requeriría un material diferente. Ella le había dado cifras. Las cifras no eran un material que pudiera moldear con sugerencias, paciencia o la influencia social de ser el mayor terrateniente de la sala. Se marchó antes de que terminara la reunión. Tras la reunión, varias personas hablaron con Valentina, no muchas, y no de la forma ostentosa en que se celebra una victoria pública, sino de la manera natural en que una comunidad se integra a una persona. Una mujer preguntó por el queso de cabra. El dueño de la tienda de piensos, que había estado presente, y que Valentina ahora comprendía que se encontraba atrapado entre presiones que no le resultaban agradables, la saludó con una franqueza que también era una disculpa. Mon Evaristo le estrechó la mano y dijo que el ejido se alegraba de que la propiedad de Cisneros volviera a estar en producción. Caminó a casa bajo las estrellas de Guanajuato, con el cuaderno bajo el brazo, y las colinas áridas oscuras contra el cielo aún más oscuro y la sensación, no de triunfo, nada tan fuerte como el triunfo, de una mujer que ha dicho la verdad en el lugar donde debía decirse, y ha sido escuchada. El año transcurrió a través de sus estaciones como lo hacen los años en Guanajuato. El verde de las lluvias dando paso al ámbar de finales del verano, luego la fresca claridad de octubre, y después el frío seco de diciembre, cuando las colinas se tornan gris plateadas en las primeras horas de la mañana, y el cielo adquiere ese azul intenso tan característico del invierno de gran altitud. El campo sur produjo.
Danó abundantemente la primera temporada. Había sembrado con cautela, sin saber aún qué recompensaría mejor la tierra. Pero, sinceramente, produjo como lo hace una tierra nueva cuando se labra con esmero. Chiles, calabaza, una hilera de frijoles que dio mucho fruto y siguió dando mucho fruto. El nopal continuó. El queso mejoraba con cada lote. La versión de pasilla, tras meses de experimentación, se convirtió en algo realmente distintivo. Oscuro, ahumado y ligeramente dulce. El sabor que aquellos antiguos chiles secos habían prometido la primera noche. Doña Soledad, del mercado de los sábados, le asignó un puesto fijo en una esquina en noviembre. La vendedora de pozole, la madre de Toñito, cuyo nombre era Lupe y que resultó ser una de las personas más interesantes de Paso del Muerto, con opiniones sobre la fermentación y la clasificación de los chiles que Valentina consideraba realmente instructivas, comenzó a comprar el queso semanalmente y a usarlo en los platillos que ella misma vendía en el mercado. Toñito seguía viniendo por las mañanas. Hablaba menos con el paso de los meses, no porque tuviera menos que decir, sino porque dedicaba más energía al trabajo, como suele ocurrir con los jóvenes trabajadores de 14 años cuando encuentran un empleo que los toma en serio. Para octubre, ya podía identificar la salud de una cabra por su pelaje y postura antes de que aparecieran otros síntomas. Para diciembre, se encargaba de la cosecha de nopales casi de forma independiente, y solo acudía a Valentina para tomar decisiones, no para recibir instrucciones. Ella le dio una parte de los ingresos del mercado. Él miró la cantidad, luego a ella, y después volvió a mirar la cantidad con la expresión de alguien que recalcula lo que creía haber entendido. Ella dijo que se lo había ganado. Por una vez, sin añadir ningún comentario, dijo: «Gracias». Ramón colocó los postes de la cerca un lunes de junio, tal como había prometido. Trabajaron juntos, él en su lado, ella en el suyo, clavando los postes de madera dura en la tierra seca y compactada por la lluvia, cada uno bien colocado, recto y apuntalado correctamente. Trabajaron en silencio, en la cómoda quietud de dos personas que han establecido un lenguaje propio que no requiere palabras constantes. Al final, él probó cada poste con ambas manos y todo su peso, y todos resistieron. Observó la línea de la cerca, ahora recta, sólida, con el alambre tenso y uniforme. Asintió una vez y regresó a su propiedad. Celestino Bravo no volvió a presentarse en su puerta. Estuvo presente en la reunión comunitaria de octubre y en la de diciembre, y en ambas se comportó de manera cortés, sin más ni menos. Un hombre que había cambiado de actitud y seguía adelante con otros planes. Ella no lo odiaba por lo que había hecho. Lo entendía. Un hombre como él no reconoce un límite hasta que lo encuentra. Ella había establecido uno, y lo respetó. Eso era suficiente. El cuaderno está lleno. Compró un segundo, del mismo tipo, y lo empezó a usar en agosto. Una mañana de diciembre, mientras estaba junto a la cerca norte, revisando los postes, algo que ya hacía con la regularidad de una lección aprendida a base de experiencia, notó que la tuerta estaba al fondo del corral observándola. La oreja desgarrada había sanado con el paso de los meses, dejando una cicatriz lisa. La tuerta había engordado. Lucía esbelta, sana y producía bien, pero aún conservaba esa aguda percepción, esa sensación de ser una criatura que no se dejaba engañar por la comodidad y olvidaba el precio que le había costado la atención. Valentina se dirigió al corral, abrió la puerta, y la tuerta salió y se quedó a su lado en aquella mañana de invierno. Ambas contemplaron la cerca que había sido reconstruida correctamente, con los postes rectos en la tierra oscura. Las colinas al norte lucían de un gris plateado con la luz del amanecer. El aire olía a frío y al humo de la leña de la estufa de la casa, y levemente, desde el cobertizo donde maduraba el queso, a los chiles pasilla que aún realizaban su lenta y paciente labor de transformación. Valentina no había hablado con Lorenzo desde el día en que se firmó el acuerdo. Ya no pensaba mucho en él, no porque la herida hubiera cicatrizado, sino porque se había convertido, como suele suceder con las heridas tras un trabajo arduo, en parte del paisaje, no en algo visible. Estaba ahí, sabía dónde estaba. No necesitaba verla todos los días. Pensó, de pie junto a la tuerta en la cerca norte, a la luz de diciembre, en el cuaderno, en la tierra oscura, en la salsa pasilla de la primera noche
y en las palabras que había escrito: «Esta tierra es buena». Pensó en las horas bajo la lluvia un jueves por la noche de junio, con barro hasta las espinillas y una cerca a la que aferrarse. Pensó en Toñito dando las gracias con el rostro vacío y los ojos llenos. En el café de doña Amparo, servido fuerte sin que se lo pidieran. No pensaba en nada de eso con triunfo, solo con la satisfacción específica y funcional de una mujer que hizo una lista, la siguió y vio cómo esa lista se convertía en una vida. La tuerta apoyó brevemente la cabeza contra la cadera de Valentina, con la particularidad de un animal que no suele hacerlo y que lo dice en serio cuando lo hace, y luego volvió a cruzar la puerta por su propia voluntad y se fue a comer. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de venganza. La venganza es demasiado ruidosa, y Valentina nunca fue ruidosa. No es una historia de triunfo sobre un hombre. Hombres como Celestino Bravo no son la historia. Son el clima. La historia es la cerca que retuvo la lluvia. Tú, la tierra que recordó cómo crecer, y la cabra con la oreja desgarrada que se acurrucó contra la cadera de una mujer una mañana de diciembre, y lo sintió de verdad. La historia es un cuaderno lleno de números que contaban la verdad. La historia es la palabra mío, usada por primera vez para referirse a un pedazo de tierra que se vuelve, a lo largo de los meses, el barro y los días de mercado, no extraña, sino necesaria. Si te encuentras ante la puerta de tu casa, dudando si abrirla o no, hazlo. La tierra al otro lado aún no sabe lo que le vas a pedir. Ni tú tampoco. Ese es precisamente el momento de empezar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te marcó más? ¿La tuerta en el hueco de la valla? ¿Los números leídos en voz alta en el salón parroquial? ¿Los postes de la valla clavados hondo y rectos en junio? Comparte esta historia con alguien que esté reconstruyendo algo. Hasta la próxima, amigos. No se olviden de su cuaderno. Sigan con su lista. Que Dios los acompañe.